A esta hora de la mañana está conectada en la señal de Radio Panamá la diputada, la señora Patsily. Diputada, buenos días, bienvenida, qué gusto saludarla. Muy buenos días a todos los amigos de Radio Panamá y al país. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Bienvenida, Gracias a diputada. usted, diputada. Le quiero preguntar cómo ve el país en este momento, qué se ve desde la Asamblea Nacional. Bueno, un momento bastante conflictivo, bastante intenso dentro de la Asamblea Nacional. Hay una gran presión entre las bancadas y bueno, esperemos superar esto por el bien del país, porque todos los días tomamos decisiones, votamos y bueno, tenemos que seguir debatiendo los proyectos de ley que le beneficien a todos los panameños. Entonces, sí necesitamos colaboración armónica entre todas las bancadas y bueno, esperemos que haya consenso dentro de la misma. En medio de este consenso del que se habla, lo que ha marcado la agenda de las últimas 2 semanas es el tema portuario, en donde tras el fallo de la Corte, Hutchison salió de Panamá y el puerto de Balboa fue dado en contrato temporal a AMPT Terminals, que es Maersk, y el de Cristóbal a TIL, Panamá, que es MSC. ¿Qué ha podido entender, qué ha podido observar de este asunto? Bueno, yo creo que todos los panameños estamos de acuerdo de que ese contrato es nefasto y no sé por qué ahorita mismo no están pagando aquellas personas, aquellos panameños que redactaron este contrato nefasto para todos y que no buscaban los mejores intereses para los panameños. Dicho esto, también tenemos que velar por la seguridad jurídica. Y eso es ahorita mismo lo que a mí me está preocupando porque ya tenemos un precedente con lo que fue el contrato minero y ahorita entonces con este tema portuario creo que no existe alguna coherencia entre el discurso que dice el presidente en el cual se iba a abstener de hacer contrato con empresas europeas, pero entonces vemos un contrato acá a discreción y que realmente nos deja más preguntas que respuestas. Así que yo sí espero seguir viendo, esperemos que hoy el presidente en conferencia de prensa pueda dar algunas declaraciones para que podamos tener más claridad en el asunto y me preocupa también el tema de los trabajadores, por lo menos quién se va a hacer cargo de sus prestaciones, aquellos que tengan una antigüedad, bueno, todo eso está por definirse, así que estamos atentos, esperando más información para poder seguir tomando más decisiones y emitir conceptos. Por lo que yo no soy abogado, pero por lo que tengo entendido, para que los fallos de la Corte no son retroactivos y para que se pueda llevar a cabo un proceso contra aquellos que firmaron o prorrogaron los contratos, debería haber una denuncia de parte de un, valga la redundancia, un denunciante en torno al tema. Pero lo que le quiero consultar, ¿usted cree que todo este asunto de los puertos también tenga una incidencia en el tema geopolítico de nuestro país? Por supuesto que sí, que de repente la guerra entre las potencias, que ya lo hemos hablado aquí, de repente sí hay algún tipo de presión en parte del norte. Así que más allá de todo eso, nosotros creo que Panamá ha sabido manejar bastante bien el tema, pero bueno, todavía nos falta mucha tela que cortar. Yo creo que todo esto se va a ir definiendo poco a poco y bueno, nosotros ahí desde la Asamblea Nacional vamos a estar atentos para cuando tengamos que debatir todos estos temas, porque también tenemos pendiente el tema del nuevo acuerdo minero que se va a dar, así que vamos a estar siendo vigilantes de todo esto. Entiendo que todavía China no ha emitido concepto, así que vamos a esperar de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ya se ha pronunciado, pero también del presidente para que siga dando declaraciones para ver cómo sería este desenlace. Ahora, diputada, usted lo menciona, vienen temas que podrían encrispar a la sociedad. Este tema portuario, este tema minero, etcétera, etcétera. Y casualmente en el Consejo de Gabinete de esta semana, entre las tantas cosas que se discutieron, se discute esta propuesta para penalizar con 6 años, hasta con 6 años de cárcel, a aquellos que
durante manifestaciones, protestas, huelgas, etcétera, etcétera, utilicen máscaras o que se cubran el rostro. ¿Usted cree que esa propuesta tenga vida dentro del legislativo? Bueno, ya hay varios colegas que se han pronunciado al respecto. Yo he participado de huelgas pacíficas, como la oposición al contrato minero y demás, pero siempre hemos visto por lo menos a los grupos de docentes, de médicos, enfermeras, que nunca usan algún tipo de máscara. Mayormente lo vemos es en grupos como Suntrax o también eh, universitarios. Entonces, habría que escuchar más allá cuáles serían como los argumentos para poder defender esa posición de la utilización de máscaras. Yo ahora mismo no lo comprendo porque, como les digo, sí he visto grupos que han hecho protesta pacífica y no han tenido que recurrir, pues. Y creo que eso no afecta a la democracia. Yo sí creo que todos los panameños tenemos ese derecho a protestar pacíficamente y eso es lo que nosotros vamos a defender cuando se dé este debate y cuando la ministra de Gobierno pues presente este anteproyecto de ley. Usted menciona ciertos grupos como el Suntra con los docentes, pero por ejemplo el día de mañana estoy en una manifestación y empiezan a tirar lacrimógenas. Yo me tengo que cubrir la cara, ¿no? Claro que sí. Ese es el argumento, unos argumentos que he escuchado, pero creo que cuando se dio la protesta el año pasado con los docentes, que duró algunos meses, creo que no hubo utilización de máscara por parte de los mismos. Entonces, sí entiendo esa parte porque eh, la fuerza policial también se excede. Entonces, es como digo, hay que escuchar, ese argumento es válido, el que mencionas de que se tienen que cubrir el rostro cuando con el uso de las bombas lacrimógenas, pero bueno, ya te digo, hay grupos que no lo utilizan, entonces vamos a seguir escuchando a ver cuáles son los argumentos que da cada parte, pero yo sí considero de que las protestas tienen que ser pacíficas y que no puede haber vandalismo ni daños a terceras personas, por supuesto. Adelante, Manolo. Diputado, un abrazo, le habla Manolo Álvarez Cedeño, ¿qué tal está usted? ¿Cómo estás, Manolo? Muy bien, gracias a Dios. Sí, oiga, diputada, pero lo que yo siento es que más allá del tema de la utilización de algún pedazo de tela, una máscara para cubrirse el rostro, el mensaje que sale del Ejecutivo, pienso yo, es un mensaje para tratar de intimidar a la protesta social, coartar a los que no piensan igual que el Ejecutivo. Es lo que siento yo. No sé si usted ¿qué piensa al respecto? Yo también pudiese pensar lo mismo, porque, bueno, todo lo que hemos visto también, desarticular a diferentes grupos sociales que siempre se han mostrado como oposición, no vamos a decir en contra, pero que han defendido también los derechos de los panameños en las calles, cuando muchos otros no tienen pues esa iniciativa de hacerlo. Así que viendo pues cómo se ha mostrado este gobierno de derecha, pudiésemos pensar que va por ahí la cosa. Por eso es que yo te digo que todo se da en el debate. Desde la Asamblea Nacional hay que estar muy vigilantes con esto. Y bueno, como les digo, como diputada yo siempre voy a defender esa posición de la democracia y el derecho de las personas, porque sí, los panameños tenemos ese derecho de poder mostrarnos pacíficamente en alguna protesta, porque sí hay que protestar. Hay muchos proyectos de ley que vienen desde el Ejecutivo que nosotros hemos hecho una pequeña oposición dentro de la Asamblea y que son pequeñas luchas y batallas que no son fáciles, que a veces uno se siente como el más peleonero, que incomoda a todos los demás. Y eso es precisamente lo que ustedes me estaban preguntando hace un momento, de lo que se da dentro de la Asamblea Nacional. Pero yo creo que siempre nosotros, como fuimos electos por votación popular, tenemos que velar siempre por los mejores intereses de los panameños y no de algunas iniciativas
que vengan del Ejecutivo y que bueno, nosotros, algunos partidos, sí, o algunos también independientes también han estado apoyando, pero más que todo siempre debe prevalecer ese apoyo que nosotros damos ante la ciudadanía. Diputada, usted lo dice, fiscalizar. ¿Cómo se fiscaliza cuando el Ejecutivo ha encontrado las formas de hacer varios de estos procesos sin tan siquiera pasar por la Asamblea? Bueno, este contrato temporal es temporal, no es un contrato ley, pero la Asamblea ve de lejos. Y ya en el tema minero, el presidente ha dicho que la Asamblea va a ver de lejos también. No, definitivamente tiene que llegar en algún momento u otro a la Asamblea Nacional. Nosotros siempre somos esa voz que nos mantenemos en los medios, en el periodo de incidencia. Nosotros, obviamente, como diputados no estamos ajenos a esa realidad que ocurre en el país y, por supuesto, que en cada una de las comisiones, por eso la Constitución habla de esa relación armónica que debe existir entre los diferentes órganos del Estado, porque nosotros no estamos divorciados, nosotros vemos al Ejecutivo, a los diferentes ministros en cada una de las comisiones y tenemos también desde la Comisión de Presupuesto, aprobarle el traslado de partida y desde cada una de las comisiones también, ayer en la Comisión de Asuntos Municipales estábamos viendo a la licenciada Roxana Méndez dar su presentación de esa memoria institucional, así que es como te digo, si de alguna u otra manera nos necesitan a ellos, y bueno, nosotros también los necesitamos para darle respuestas a esa comunidad, porque todas las respuestas que nosotros podemos darle a la sociedad, a los panameños en cuanto a agua, reparación de calles, educación, salud, tienen que venir por parte del Ejecutivo, de los gobiernos locales, que son los que manejan el presupuesto y son los que accionan. Diputada, esta semana arrancó la escuela particular, la próxima arranca la escuela oficial. Usted ha podido hacer un recorrido por los diferentes centros educativos que hay en su circuito, más que nada en La Chorrera. ¿Qué pudo ver detalles? ¿Qué le han dicho las autoridades? Bueno, por supuesto, yo creo que cuando hablamos de educación nosotros tenemos que verlo de una manera muy integral. La educación es un gran igualador de la sociedad. Nosotros hablamos siempre de esa gran brecha de la desigualdad, pero ¿cómo podemos hacer para que por medio de la educación cualquier persona, ya sea cualquier panameño que esté en las comarcas o pues esté en cualquier provincia, pueda a través de la educación encontrar las mismas oportunidades que cualquiera? Por eso lo logramos cuando hay suficiente planificación, cuando hay infraestructura digna, cuando se respaldan a los docentes y cuando nosotros tenemos políticas públicas en educación basadas en evidencia científica y en datos. Y yo te puedo decir de que me ha costado un poco, pero sí me he puesto a analizar, a estudiar la situación a profundidad de lo que está pasando, por lo menos en mi circuito. Nosotros, la educación se divide en 12 zonas educativas, según tengo comprendido, o 16 más bien, en la cual la regional de educación de la provincia de Panamá Oeste comprende los 5 distritos que conforman la provincia de Panamá Oeste. Son alrededor de 248 escuelas públicas y 170 escuelas particulares, donde las cuales atienden a 113,000 estudiantes. Imagínense la magnitud de eso. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de deficiencia en la infraestructura pública, obviamente ese tema le compete a la regional, pero cuando vamos a ver el departamento de arquitectura y el departamento de mantenimiento no tiene ese personal especializado y técnico para dar respuestas a las situaciones, a las demandas que tienen los diferentes centros educativos, que como ya mencioné son 248. Entonces vemos allí que por lo menos para un cambio de techo, para bancas, para filtraciones, goteras, etcétera, dependen de que vaya un personal, un arquitecto
desde esta dirección para que pueda darle la aprobación, haga la inspección, para que entonces pueda proceder alguien de mantenimiento o en todo caso hacer alguna licitación o una contratación pública. Entonces ahí es donde le estábamos pidiendo casualmente en periodo de incidencias para que la ministra de Educación descentralice un poco más y le dé como más fuerza a estas regionales que necesitan muchísimo más. Y bueno, una de las propuestas también es que esta regional de Panamá Oeste, al estar administrando tantas escuelas y dándole respuesta a tantas escuelas, bien podríamos hacer de que se dividiera por lo menos en dos regionales, una que atienda por lo menos a Arraiján y La Chorrera y la otra que atienda a los otros tres distritos como lo es Capira, Chame y San Carlos. Porque si bien es cierto, hay otras regionales como la de Chiriquí, la de Coclé, la de Veraguas, que tienen más escuelas, pero analizando también tienen menos cantidad de estudiantes. Nosotros aquí en la provincia de Panamá Oeste, siendo la segunda provincia con mayor cantidad de habitantes, tenemos un crecimiento desordenado. Solamente tenemos 8 centros de las 69 escuelas que hay solamente aquí en La Chorrera, tenemos 8 centros a nivel de media. Necesitamos muchísimos más centros educativos que gradúen y formen a estos profesionales del mañana, pero que también los formen en carreras técnicas y que sean aplicables a la vida, porque lo que menos queremos son profesionales jóvenes graduados que después entonces les sea muy difícil encontrar una buena opción laboral. Entonces son esas cosas que nosotros tenemos que ir atacando. Casualmente estaba hablando también con el director nacional de contrataciones públicas, porque el otro cuello de botella se da cuando las escuelas tienen que hacer una contratación para hacer un proyecto. Ese proyecto solamente puede ser por un monto de $50,000. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente pueden manejar un proyecto a la vez. Pero cuando por lo menos ellos tiran un proyecto a licitación pública y se lo gana la empresa que se tiró al piso y que participó con el monto más bajo, resulta que muchas veces una limpieza de aire acondicionado, ponte, solamente ellos le ponen un precio de referencia, ponte que $20, a veces lo ponen en $6. Obviamente le hacen un mal mantenimiento o muchas veces lo hacen para ganarse esa licitación, pero después se dan cuenta de que no pueden cubrir ese proyecto y entonces abandonan el mismo. Entonces todo ese proceso, todo ese trámite frena totalmente hasta un año para que la escuela pueda seguir avanzando con ese proyecto y mientras tanto no puede entonces avanzar con otro proyecto más. Entonces esas son una de las cositas también que les puedo decir que más que todo, parte del problema que nosotros ya lo estamos visualizando y somos conscientes de ello, también es buscar la manera de dar soluciones también a este tema. Por otro lado también, pues nosotros estamos apoyando en estas semanas con nuestro personal que labora en el despacho para que apoye también y que dé asistencia a la comunidad. Hemos apoyado a 3 centros educativos, como lo es la Escuela de la Valdesa, lo es también la Escuela de La Colorada, la de Playa Leona, y vamos también a apoyar el Colegio Moisés Castiño Ocaña, más que todo en pintura, en baldear la escuela, limpieza en general. Y bueno, también hay que hablar las cosas buenas porque existe una junta técnica en cada provincia, la cual se organizan todos los directores de las diferentes instituciones y, por ejemplo, vemos a un Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, los bomberos, la Policía Nacional, Cruz Roja, SINAPROC y otras instituciones también, Senadis, Mides, apoyando también con mano de obra para que las escuelas estén dignas y seguras para todos los estudiantes en este regreso a clase que ya está a la vuelta de la esquina. Diputada, ¿cuántas escuelas cuenta Circuito, cuenta Panamá Oeste? Y quisiera saber en este momento cuáles son las escuelas que están, según usted, en buen estado y otras que están todavía en mantenimiento. Bueno, tenemos 248 escuelas y La Chorrera tiene 69, de las
cuales las 69, solo 11 han sido también traspasadas al Estado. O sea que tenemos la gran cantidad de escuelas que no han sido traspasadas al Estado y como todos sabemos, esas escuelas tienen que estar los terrenos a nombre del Ministerio de Educación para que el Ministerio de Educación, también ese es otro tema, pueda invertir en estos centros educativos. Entonces, eso también nosotros estamos apoyando para que eso se dé, pero ya te digo, allí se involucra también alcaldía y Meduca, y entonces hemos encontrado también allí como obstáculos, procesos, en un traspaso de una escuela que demoran años, imagínate, Leo. Entonces, esas son una de las cosas, yo creo que aquí el meollo del asunto está en hacer un trabajo integral con los diferentes centros educativos porque vemos diferentes problemas sociales. Yo te puedo decir que de las 69 escuelas, yo he visitado 25 escuelas, casi la mitad, pero no me mantengo ajena a las mismas porque las otras escuelas sí la han visitado mi equipo, pero cuando yo te digo que cuando voy a una escuela encuentro temas de todo tipo, no solamente de infraestructura, hay temas con gabinetes psicopedagógicos, hay temas de laceraciones en estudiantes, en los adolescentes y niños también. Hay temas de consumo de droga que estamos viendo con la Policía Nacional, con temas del Ministerio Público también, y que cuando te vas a la Policía Nacional indica de que, bueno, es que después de las 4 de la tarde y fines de semana no encontramos a nadie del MIDES, no encontramos a nadie del CENIAF. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que articular porque es como digo, es un problema integral que no solamente parándome en el pleno de la Asamblea Nacional y denunciando que Meduca no hace esto o aquello, es buscar la manera de cómo nosotros podemos solucionar. Imagínate que tengo un caso y les voy a dar este ejemplo. Hay una mamá que tiene pues una enfermedad que es contagiosa, tiene 3 niñas, el esposo la abandonó, la dejó en un cuarto de alquiler en el cual ella no puede sufragar esos gastos, encuentra a unas personas que de buena voluntad le están otorgando este espacio. Estamos articulando primero para que los trabajadores sociales vayan allá, que las niñas asistan a la escuela porque no están asistiendo, hay deserción escolar. Entonces, para que MIDES pueda ingresarlos al programa de oportunidades. Para ello, las niñas tienen que estar en la escuela. Entonces, esa articulación también con el director regional, el profesor Rufino, que lo conozco hace mucho tiempo y a buena hora también está ocupando el cargo porque también está dando un gran apoyo y un gran trabajo que es precisamente lo que necesitamos. Pero ¿qué pasa? Cuando llego yo y muchas veces denuncio, te lo voy a decir a título personal, lo que me sucede que cuando voy y hablo de algunas cosas que están sucediendo, entonces encuentro a un director o algo que me está llamando como que no debí subir el contenido porque lo están llamando las personas, porque cuando subo un contenido de repente de algún centro educativo, empiezan las personas, terceras personas, a comentar en estos videos y yo obviamente no tengo control sobre los mismos, pero las personas también empiezan a darle palo, tú sabes que a todo el mundo, ¿no? Incluso a los directores, porque muchos de ellos también es parte de la gestión. Vemos por lo menos, y no solamente unas escuelas, varias, que Meduca les dona las computadoras, pero esas computadoras se quedan ahí 2 años muertas de la risa porque Meduca está esperando Nacional que el director gestione con esos equipos, pero para gestionar, ¿qué necesita? Necesita tocar puertas, necesita buscar donaciones de parte de la empresa privada y demás, y muchas veces pues eso no se da y ahí se quedan las computadoras, entonces como quien dice muertas de la risa, pero entonces ¿quiénes son los más afectados? Los estudiantes. Diputada, me pregunta un oyente en el 61315565. Buenos días. Esta pregunta no tiene que ver con infraestructuras, pero quisiera que le pregunte a la diputada por qué no impulsa una ley que haga obligatorio que el acudiente pague el seguro médico de sus acudidos en las escuelas oficiales y particulares, ya que ese pago lo dejan en forma voluntaria y una gran cantidad de acudientes no pagan el seguro colectivo, que solamente son $5, que parece no importante, pero para la vida de un niño vale mucho.
No, ¿qué pasa? Nosotros presentamos un proyecto de ley sobre las asociaciones de padres de familia. Ok, hay decretos, hay 2 decretos que las rige que tienen 40 años y nosotros queríamos elevarlo a ley y actualizarlo, obviamente, porque hay diferentes problemas, pues, con este tema de las asociaciones de padres de familia, sobre todo porque se roban el dinero, la plata de todos los estudiantes. Entonces, de allí estamos, ellos cobran el seguro colectivo que, ojo, no son $5. Eso varía dependiendo de cada centro educativo, porque son las asociaciones de padres de familia los que cobran 5, 10, 15, $20 en a los padres de familia, y ahí es donde se dan pues esa malversación de los fondos, un mal uso de los fondos de los padres en concepto de ese seguro que menciona el oyente. Entonces, lo que se puede plantear es que ¿por qué el Ministerio de Educación no absorbe eso? Yo creo que sería hasta más económico porque sería, por lo menos lo elevarían a una licitación pública, creo que saldría más barato, ponte, no sé, cuánto sería para que una aseguradora absorba por lo menos todo el seguro de todos los estudiantes en el país. $3 o menos, no sé, $3, $5. Entonces, de allí podemos buscar un mejor precio, oye, y que el Estado lo pague. Creo que Usted, puede tener esa posibilidad y puede salir hasta del FESE, diputada, le cambio el tema. el seguro educativo. Usted presentó un proyecto de ley en torno a los patronatos de ferias y hubo una reacción por parte del diputado Saldaña que a usted tampoco le gustó mucho debido a las críticas que hubo sobre el tema. ¿Nos podía explicar el proyecto de ley y entender un poco más el contexto, por favor? Bueno, es un tema que ya tiene un trasfondo. Yo estaba casi un año detrás de eso. La Comisión de Asuntos Agropecuarios no ha hecho su trabajo. Eso lo dejé bien claro porque mi proyecto de ley lo han querido engavetar. El diputado fue el que me lo mandó a la subcomisión. Luego se metió en esa primera subcomisión que hubo, y todos tenemos que estar claros de que la subcomisión es para poder analizar de manera más profunda, pero en ese momento está conformada por 3 diputados que no podemos tomar la decisión. Nosotros nada más lo analizamos y se toma la decisión con los 9 comisionados que conforman la comisión. Entonces, ¿qué pasa? Él ha estado allí y ha puesto el freno. Nuevamente yo insistentemente lo traté nuevamente de sacar a flote, pero nuevamente este diputado se pone entonces como presidente de esta subcomisión, y él está, no sé, tiene algunos intereses o no sé por qué, él está protegiendo tanto al patronato de David. Nosotros ahí lo hemos dejado muy en claro, de que nosotros no queremos que acabar con las ferias a nivel nacional, al contrario, son un motor de empleabilidad y al panameño le gusta su feria, pero tiene que haber reglas claras porque nosotros también tenemos que ir actualizando la norma. Esos decretos, ese decreto de las ferias tenía 30 años. Luego de mi lucha lo actualizaron, pero con esa actualización todavía tiene falencias y lo dejé muy en claro por la selección que hubo en el patronato de la Feria de la Chorrera. Entonces, de allí se quedaron organizaciones por fuera, como Anagán, por ejemplo, y pusieron a unas organizaciones en representación de los ganaderos, pero que están constituidas desde hace 3 meses. Imagínate, dejar una asociación con tanta trayectoria, que ya tiene un camino hecho, un trabajo hecho con los productores, y poner entonces a una asociación que nada más tiene 3 meses. Entonces, esas son una de las cosas que también yo digo. Yo puedo de repente poner menos rígido mi proyecto de ley que presenté hace un año, hacer las adecuaciones que ya ya están listas para presentarlas en esa como modificación en el primer debate que vamos a tener el día jueves, para que todos estén pendientes, y de allí yo saco todo lo negativo y nada más dejo lo que a mí me interesa, la fiscalización y la transparencia, rendición de cuentas en los patronatos de la feria a nivel nacional, porque si dejamos claro, tengo respuestas de la Contraloría en donde el patronato que más dinero recibió de parte del Estado es el patronato de la Feria de David. Pero oye, ellos dicen, es un concepto de alquiler. Hablamos con el director de contrataciones públicas porque también tiene que haber un tope en ese pago alquiler. No puede ser que al no existir un tope, tú en 10 días de feria vayas a pagar $50,000. Eso no puede ser. Si cuando tú vas a alquilar como institución para oficina, tú tienes un tope de $10 el metro cuadrado. Entonces son esas cosas que, bueno, van a estar
el debate muy bueno, definitivamente. Diputada, me pide el señor Mariscal, amigo suyo, que le pregunte por el tema de las abejas africanizadas. Ah, claro, cómo no, ese proyecto tiene que ir casualmente en la comisión del diputado Camacho, en la comisión de gobierno, es un tema a nivel nacional. Nosotros tenemos estadística de parte de los bomberos, en el cual ellos nos están comentando que son la mayor incidencia, denuncias que ellos reciben en ir a atender estos casos de aves africanizadas, en la cual también ha cobrado muertes de panameños. Entonces, yo digo que sí, hay que salvaguardar la salud de todos y preservar la vida, pero también nosotros tenemos que velar para no extinguir a estas abejas que son polinizadoras. Claro. Y que, bueno, de eso se trata más que todo nuestro proyecto, para que cuando ellos vayan no las maten. Entonces eso tiene que ir también una articulación también con los apicultores y que sea algo más integral, porque no hay ninguna legislación, ninguna norma sobre eso. Necesita haber una norma, reglas claras para que ellos tengan también un presupuesto, para también que tengan todos los recursos disponibles, el atuendo y todo esto, inclusive los bomberos que van a atender estos casos. Porque el día que se acaben o se eliminen las abejas, se terminará la humanidad. Y eso está Así mismo, tú lo has dicho, científicamente Manuel. comprobado, diputada Patsy. Diputada, pareciera que ya el presidente de la Asamblea ha expresado su interés en la reelección. Yes. ¿Cómo ve el panorama? Complicado. Mira que yo te voy a hablar a título personal. Sí te puedo decir, yo creo que ya lo he dicho aquí anteriormente. Nosotros el primer año propusimos a la diputada Walkiria Chandler para ser presidenta de la Asamblea, pero necesitamos los votos de las otras bancadas y no los vamos a tener. Entonces aquí hay que elegir, como quien dice, lastimosamente, pues el menos peor, porque el que nos gustaría o la persona que de repente quisiéramos, o al menos ellos también quisieran, de repente no va a tener todos los votos, tienen que llevar el consenso de todos. Y bueno, yo creo que se dio una buena negociación, porque hay muchos diputados de la bancada independiente, de la bancada de Seguimos también, que están presidiendo estas comisiones, y hemos visto también un avance en las mismas, porque los proyectos han logrado fluir, por decirlo así. Ya yo tengo un proyecto que pasó los 3 debates, está a la espera de la sanción del presidente, y bueno, eso para mí crea más de tranquilidad. No sé qué va a pasar el próximo 1 de julio, si tenemos a otro diputado, tal vez que sea la bancada de RM, porque si te puedo decir, con la diputada Ana Castañeda, para mí fue un poco complicado, porque acuérdate que yo soy la única diputada que no tiene bancada. Yo voy a ver qué hago para el próximo 1 de julio, pero sí te puedo decir de que me afecta, porque ellos tienen todos los lunes la reunión de jefes de bancada, una reunión ampliada de comisión. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no tengo voz y voto allí, porque no tengo ninguna bancada. Bueno, sí hago lobby, obviamente, con la bancada independiente Vamos, con la coalición Vamos, con el secretario general. Tú me ves llamando a veces al presidente para que puedan, como que, oye, tómanme en cuenta, pónganme mi proyecto para segundo debate en la tablet, y eso cuesta. Para que tu proyecto pase un primer debate y después llegue y se discuta en el Pleno de la Asamblea Nacional, eso no es tan fácil. O sea, para que debatieran mi proyecto de ley, que ya pasó los 3 debates, eso fue meses y escribiendo a diario prácticamente para que lo tomaran en cuenta. Entonces son esas cosas de que, oye, sí me gustaría de que tengamos un consenso y podamos tener a un diputado que por lo menos nos represente en algo a todos, ¿no? Usted dice, voy a ver qué voy a hacer de cara al 1 de julio. ¿Seguimos o vamos? No vamos. Acuérdate que sí, el 1 de julio que entramos nosotros, bueno, yo tuve la oportunidad también de formar parte de la bancada Seguimos, pero en ese momento pues no me animé, y bueno, todavía tampoco me animo. Pero ¿se uniría a la bancada Vamos a partir para el 1 de julio o lo sigue meditando hasta este momento? Dios primero que sí, vamos a ver qué se da, si me quieren, como parte de su bancada. Mira, ahí lo tiene. Y ahora, diputada, justamente con esto,
¿cómo afecta, por ejemplo, las rupturas que ha habido dentro de Vamos, la dinámica de, digamos que los partidos minoritarios, los diputados de libre postulación, cómo afecta? Porque ya hemos visto la salida de Betseray Richards, ya hemos visto la salida del diputado Chen, ya hemos visto la salida del diputado Saldaña. ¿Cómo afecta todo eso la dinámica? Bueno, bastante, pero ya te digo, nosotros ya estamos optando como para denunciar y que todos los panameños pues vean cuál es el actuar de algunos diputados que de repente mostraron una cara al pueblo panameño en las campañas para conseguir los votos y ahora entonces se están cambiando. Ya te digo, no es fácil mantener postura firme dentro de la Asamblea Nacional y es lo que muchos te dicen, digo, oye, pero que este diputado hablaba y decía en campaña y cuando llegó a la Asamblea Nacional, pues resulta que se queda callado, de que vota con el Ejecutivo y más y demás. Pero es que, y dicen, el sistema te absorbe, pero es que allí, ya te digo, todos los días es difícil porque es una lucha constante, tú sientes a veces y te dicen que, oye, pero será estoy tomando el buen camino, tú empiezas como a cuestionarte porque incomodas a todo el mundo y es lo que está pasando actualmente, precisamente ahora en la Asamblea, pero yo creo que hasta el último día tú tienes que mantener tus valores, tu convicción de hacer las cosas bien, no debes dejar silenciarte, y es precisamente lo que yo les estaba diciendo, que cuando yo subo contenido, muchos directores regionales y demás me llaman y me dicen como que baja el contenido, esto, otro, y bueno, ya te digo que voy a continuar así porque ellos obviamente forman parte del órgano ejecutivo, ellos tienen otras funciones, pero yo como parte del órgano legislativo, yo tengo esa función de fiscalizar, entonces siempre tengo que ser esa voz, trabajamos, óyame, en un parlamento, entonces tenemos que hablar todos los días y no tenemos que tener miedo a callarnos. Entiendo que muchas veces cuando nosotros denunciamos ciertos criterios, ciertas posiciones, entonces muchos regionales tienen miedo porque ellos dependen de los gobiernos locales, dependen del alcalde, dependen de los representantes y a mí no me tiembla la voz, yo no tengo miedo en denunciar lo que están haciendo ciertos representantes en mi circuito e inclusive el alcalde, pero eso no quiere decir que yo vaya en tu contra. Aquí lo que pasa es que si yo digo algo que estás haciendo mal, entonces yo soy tu enemiga. Eso no es así. Uno dice las cosas buenas, pero también tiene que decir las cosas malas. Y nosotros aquí en el distrito de La Chorrera y en la provincia de Panamá Este no podemos seguir siendo como el viejo oeste. Nosotros necesitamos reglas claras y poner orden, tanto a empresarios también que hacen lo que les da la gana, pero que cuando tú llegas con las instituciones, ay no, es que como no habían venido las instituciones y no, como que me habían puesto, me habían dicho que tenía que hacer esto, pues no lo hacía. Entonces, esas son esas cosas que nosotros necesitamos, que las autoridades desde los gobiernos locales trabajen en ese sentido y hagan buen uso del presupuesto de los panameños, porque al final lo que queremos es que las respuestas lleguen al panameño de a pie y que se reduzca esa gran brecha de la desigualdad. Te digo, tengo corregimientos que están aquí mismo en la central y personas que viven en pobreza multidimensional y eso no puede seguir pasando en nuestro país. La distribución de las riquezas debe darse. Oiga, y el tema polémico del hospital Nicolás Solano, ¿cómo están las cosas por allá? ¿Ya todo marcha sobre ruedas, diputada? Bueno, ya te digo que el fin de semana voy a subir algo al respecto porque cuando el ministro de Salud estuvo en la Comisión de Salud, porque precisamente fue una iniciativa de esta diputada citarlo para que rindiera respuesta sobre lo que estaba pasando en el Hospital Nicolás Solano, y otras gestiones que nosotros estamos haciendo para que se habilite la unidad oncológica en el Hospital Nicolás Solano, llevamos meses en eso. El Instituto Oncológico dice, oye, yo nada más estoy en la espera de que el Ministerio de Salud me dé el presupuesto para poner a andar esa unidad oncológica en el Hospital Nicolás Solano. Pero, ¿sabes qué dijo en ese momento el ministro de Salud? No, yo no voy a hacer las cosas porque la diputada Patsy lo dice. Pero es que, ¿qué pasa? Metió el aspecto político.
Cuando tú pides transparencia, entonces no lo estás haciendo porque la diputada Patsy lo dice. Pero cuando van otros diputados y dicen, yo lo gestioné, yo gestioné esta partida para que se pudiese construir este hospital o para que se pudiera hacer esta remodelación, entonces ahí sí toma la palabra del diputado, pero toma la palabra de los diputados que no lo cuestionan y que no alzan la voz. Y aquí en el Ministerio de Salud también hay que poner orden, porque este ministro de Salud también está haciendo muchas discrecionalidades. Mira, estas empresas también, todo es contratación directa y demás, y nosotros tenemos que seguir en esa línea de fiscalización, porque para eso nos eligió el pueblo panameño. Diputada, volviendo un momentito al tema de la Junta Directiva de la Asamblea. Usted lo decía, en este periodo han obtenido cosas que no habían podido disfrutar o que no habían podido tener en el pasado cuando RM está a la cabeza de la directiva de la Asamblea. Es una disyuntiva, ¿no? Si usted también mencionaba, ustedes han presentado candidatos que no han conseguido los votos. Entonces, apoyar a un presidente de la Asamblea que no terminó por cumplir o retirarle el apoyo que podría significar el retorno de RM y la pérdida de todas aquellas cosas que han obtenido. Es como una encrucijada. Pues es lo que nosotros los diputados tenemos que vivir todos los días cuando tomamos las decisiones, pero definitivamente la política es el arte de lo posible. Todo puede pasar de aquí de cara al 1 de julio. Recuerdo que el 1 de julio pasado nosotros no dormimos. O sea, yo llegué a mi casa literal a cambiarme y a ir entonces al Pleno de la Asamblea Nacional. Fue muy complicado y no niego de que este 1 de julio va a ser también muy complicado, por eso es que todo queda grabado, ¿no? Entonces yo no quiero, como quien dice, esta agua no beberé porque cualquier cosa puede pasar. Lo que sí tiene que tener claro el pueblo panameño es que nosotros siempre vamos a seguir la misma línea y la coherencia que hemos tenido hasta este momento. Tenemos que sentarnos, tenemos que hablar. Yo me he postulado como vicepresidenta en los 2 periodos y no he obtenido los votos, inclusive de la bancada de Vamos. Que apoyaron fue a mi colega, que me llevo muy bien con él, el diputado Castrellón, que también es el diputado del PP, somos únicos 2 diputados del PP, pues le dieron el voto a él, algunos diputados, otros sí me lo dieron a mí de la bancada Vamos y de otras bancadas de partidos también, pero bueno, yo no descarto también que yo me quiera volver a postular, porque la tercera puede ser la vencida, y es bueno también que uno esté dentro de esa junta directiva, porque también uno puede hacer ese contrapeso también en esa toma de decisiones que definitivamente son muy importantes, porque, y yo creo que también vamos a llegar a debatir lo que es el reglamento interno, precisamente por esas discrecionalidades que se dan, que yo he mencionado, de que para que tu proyecto de ley llegue a la tablet, de que para que tu proyecto sea prohijado tan siquiera, tú tienes que pedir como un favor, casi rogando a X presidente de una comisión que tal vez te quiere castigar por un voto que no le diste y entonces no quiere prohijar tu proyecto. Eso es algo de que nosotros, los desafíos, el proyecto del patronato de la feria también, o sea, todas estas cosas es un manejo político, como bien lo dijo también hace un momento el diputado Camacho, también es en base a decisiones jurídicas también, pero también políticas. Entonces yo creo que eso es sería el debate también para poner orden en este órgano, el reglamento interno, para que nosotros de repente podamos tener poder un mejor respiro y poder tomar decisiones que no entren en esa discrecionalidad o dependencia más que todo. Diputada Patsy Lee, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá podamos seguir conversando de este y otros temas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Tengan feliz y bendecido día a todos.